Tantas muertes en situaciones tan raras tenían una extraña conexión. Todas las víctimas se conocían entre ellas, no todas entre sí, pero quien era el siguiente fallecido había tenido algún tipo de conexión con el anterior, generando una horrible cadena sangrienta. En una ocasión, en una peluquería, ocurrió un asesinato horrible. La peluquera, una mujer cercana a los 50 años, mató a uno de sus clientes cortándole el cuello con una de las tijeras. Según la policía confirmó, la asesina estaba en estado de crisis demencial. Por lo que dijo, ella no mató a su cliente, un chico de 16 años que quería uno de esos ridículos cortes que se ponen de moda. Según explicó, el cuello del chico se había hinchado de golpe y explotó, matándolo casi en el acto. Si bien la causa ya estaba escrita, caratulada como homicidio culposo, una investigación en el cadáver sorprendió a más de uno al notar que el cuerpo de la víctima representaba una herida en forma de hueco. Más extraño fue notar que dicho hueco parecía haberse formado desde adentro hacia afuera. Para su gran fortuna, la peluquera terminó siendo considerada inocente del caso, pero los médicos estaban asombrados. ¿Qué tipo de reacción o enfermedad podía hacer que las venas de una persona estallaran de tal manera? Se resolvió investigar los antecedentes médicos del muchacho. Fuera de que era fumador y que no realizaba ninguna actividad física excepto en el colegio, no había nada que llamara la atención. El caso se hubiera cerrado a los pocos meses, de no ser por un hecho que hizo el asunto aún más intrigante. La afortunada peluquera terminó muriendo bajo las mismas circunstancias. Su cuerpo fue hallado por la hija de la víctima, tirado sobre el piso de la sala de estar, justo cuando regresaba del trabajo. Fue ahí que el asunto tomó revuelo. Dos muertes en semejantes condiciones alertaba a la sociedad sobre alguna nueva y extraña enfermedad, y los doctores y más prestigiosos científicos de Argentina trabajaban ferozmente en el caso. De todos modos, aunque el asunto era sospechoso, para investigar a fondo estos detalles, se le asignó al detective de la policía porteña Alfredo Arrieta el investigar a las víctimas. Uno nunca sabía, pero podía ser que ambos tuvieran alguna conexión ilegal. Bien era sabido que, en busca de dinero fácil y placeres duraderos, se llegaban a fabricar drogas tales que su precio barato y su intensa efectividad como alucinógeno la hacía un producto en venta de tanto éxito como clandestinidad, y solo muy tarde se podían notar los horripilantes efectos secundarios que dicha sustancia dejaba a quienes la consumían, fuera la manera que fuera. Por eso, Arrieta tenía como trabajo el investigar a fondo la vida personal de ambos fallecidos. El detective era un hombre pasado de los 40 años, algo serio, de apariencia que asemejaba haber cruzado los 50 años debido a una vida de estrés y al hecho de que era fumador nato desde los 12. Arrieta mantenía ante cualquier situación una actitud fría, para nada carismática y absolutamente lúcida. Lo primero que Arrieta hizo fue investigar los archivos policiales. No había nada fuera de lo común, exceptuando los extraños casos de que ambas víctimas habían muerto de la misma manera. Las venas de la yugular derecha habían literalmente explotado, matándolos en pocos segundos. Aquello era, dentro de todo, un horrible consuelo, pues el estudio de ambos cadáveres demostró que era tal la potencia de la explosión que la cantidad de sangre expulsada minimizaba la muerte a un periodo de aproximadamente 40 a 45 segundos, en vez de los 4 o 5 minutos que tarda normalmente una persona en morir cuando se produce una notable laceración en el cuello. Sin embargo, aquello no le servía de nada a Arrieta. Necesitaba más pistas para saber si podría tratarse de algún efecto de una nueva droga o si en verdad estaba ocurriendo algún tipo de enfermedad. Sea como sea, la cosa no era normal y él tendría que encontrar una respuesta. Luego de un buen café para iniciar el día, Arrieta fue hasta el departamento médico forense a ver qué nuevos detalles tenían. «Buenos días, detective», lo saludó Wallahan, un recién incorporado elemento. Para desgracia del joven, Arrieta ya de por sí tenía una actitud demasiado seria y tan intimidadora que hasta muchos policías con años de servicio no se atrevían a contradecir sus palabras siquiera.
Y este muchacho, Wallahan, nuevo e inexperto, quien ingresó creyendo que tendría un buen sueldo a base de hacer poco y nada, no se sentía para nada gustoso ante la intimidante actitud del detective. «Buenos días», dijo Arrieta a secas. «¿Qué tienes para mí?» Wallahan tragó saliva. Lamento mucho tener que decirle que no tenemos mucho, señor Arrieta», dijo tartamudeando del susto. Arrieta entrecerró los ojos, y aquello fue más que suficiente para que Wallahan soltara la lengua en busca de argumentos para defender el hecho de que no hubiera tenido buenos resultados con los últimos trabajos en los dos cadáveres. «Pero», agregó enseguida, yendo a su escritorio, «encontré algo muy interesante con respecto a la forma en la que murieron las víctimas». «¿Qué es?», preguntó Arrieta, siempre serio y simplemente habiéndose limitado a girar la cabeza para no perder de vista al chico. Wallahan tomó unos archivos que estaban sobre su escritorio y se los dio al detective. «Resulta, señor», le dijo mientras Arrieta leía el informe, «que estos no son los primeros dos casos. Ha habido 11 más, señor». «¿11?» Arrieta miró a Wallahan. «¿Y por qué nadie informó antes de esto?» «¿Es que los casos anteriores no fueron llamativos hasta ahora, señor?» Wallahan tomó los informes y comenzó a hojearlos frente a Arrieta, quien asomó su cabeza para también leer. «¿Lo ve?», le dijo el chico. «En todas las ocasiones, el modo en que murieron las víctimas fue exactamente el mismo. La vena derecha del cuello explotó, pero solo en el caso de la peluquería comenzó a investigarse el hecho debido a que se hizo una denuncia policial. Hasta antes de eso, los familiares de las víctimas consideraron los hechos como muertes naturales y solo se limitaron a llamar ambulancias». «Quiero los informes médicos de todos», le ordenó Arrieta. Por primera vez, Wallahan sonrió. «Los tengo en la mano, señor», dijo, satisfecho. «Perfecto». Arrieta le quitó los papeles de la mano al joven oficial que se encargaba de las investigaciones de los difuntos y se fue hasta la puerta sin siquiera saludar. En algo no se había equivocado Wallahan cuando le explicó los detalles de sus informes a Arrieta. Precisamente, los 11 difuntos habían muerto de la misma manera. Solamente en el reciente caso de la peluquera y su cliente se había dado una alerta a la policía. En los casos anteriores habían sido incidentes domésticos que no habían alterado a la familia al punto de llamar a los oficiales de la ley, pero sí urgentemente a los paramédicos. Aunque estos, es bastante claro, nada pudieron hacer. No obstante, Arrieta se hacía solo una pregunta. ¿Qué era capaz de hacer que las venas explotaran de semejante manera? Y más siendo exactamente en el mismo punto del cuerpo y con la misma intensidad. El primer caso databa de hacía 3 años atrás. El individuo, investigó Arrieta en su computadora, ingresando en los archivos civiles, era un sepulturero de unos 45 años con más de 15 en el oficio. La siguiente víctima, increíblemente, fue la esposa del sepulturero. Arrieta, sorprendido, leyó el informe. La mujer había muerto por las mismas causas en las cuales murió su marido. El tiempo entre una muerte y otra fue de 4 meses. La siguiente víctima era un hombre cercano a la familia anterior. Se trataba de un vecino de ellos, el cual murió en las mismas circunstancias 2 meses después del fallecimiento de la señora del sepulturero. El cuarto caso, un compañero de trabajo de este. El quinto, la hija de la víctima anterior. El sexto, el novio de la víctima número 5. El séptimo, el primo de la víctima anterior. El octavo caso, la madre de dicha víctima. El noveno, la amiga de una de las hijas de la mujer anterior. El décimo, el hermano de dicha chica. Y el 11º, un compañero de trabajo de la víctima anteriormente mencionada. Así, como los eslabones de una cadena monstruosa y horripilante, todos los casos tenían una extraña conexión que, hasta que el asunto no llegó a ser considerado como asesinato, nadie tontamente supo notar. Pero ahora, luego de una infección en masa de forma clandestina durante 3 años, la verdad por fin salía a la luz. Investigando un poco más, Arrieta supo que el chico muerto en la peluquería, es decir, la 12ª víctima, era un conocido de la víctima número 11. La peluquera, la víctima número 13, solo tuvo contacto con el joven en la ocasión en la que fue a hacerse su corte de cabello. Indudablemente debía tratarse de una enfermedad infecciosa.
Para aclarar más las cosas, Arrieta se preparó y salió a hacer su interrogatorio a la persona más cercana a la 13ª víctima, la hija de la peluquera. «Buenas tardes, oficial», le dijo la joven. Arrieta, por primera vez, experimentó una sensación de falta de control sobre sí mismo. La muchacha, lejos de ser una niña o una tonta adolescente caprichosa como él pensaba, era una hermosa mujer de unos 25 años más o menos. La diferencia de edad era mucha, pero para él era lo de menos. Antes de hacer su trabajo, aceptó el café de la chica de nombre Gisela y se deleitó un poco viendo su esbelta figura. La chica era alta, de aproximadamente 1,80 m, delgada pero no lo suficiente como para no apreciar su sensualidad, castaña, de pelo liso largo hasta la cintura y ojos almendrados muy bonitos. Ojos preciosos, pero que también parecían ocultar ciertos pensamientos. A Arrieta su mirada le pareció confusa. Algo parecía pensar la chica y que la dejaba con un aire pensativo. Indudablemente su madre, supuso el detective, y más con lo ocurrido recientemente. «Sé que esto va a ser difícil», le dijo Arrieta, buscando combatir ese repentino golpe de sentimientos, «pero necesito que sea clara a la hora de responder». «Entiendo», respondió Gisela. «Es su deber, así que no puedo negárselo. Es por el bien de saber qué le pasó a mi madre». Para sorpresa del detective, en todo momento Gisela mantuvo una postura firme y serena. Ni siquiera cuando éste tocó el tema del posible consumo de alguna droga que pudiera causar semejante efecto en el cuerpo, lejos de ofenderse, la chica ni siquiera se inmutó y solo se limitó a afirmar que desconocía que su madre fuera dependiente de cualquier tipo de sustancia. La investigación prosiguió por casi una hora y, al finalizarla, ambos personajes continuaron conversando un poco de temas comunes pero efectivos para ir conociendo a alguien. La verdad, pese a los motivos, se notaba que ambos disfrutaron de cómo viró la conversación. Si incluso Arrieta, siempre tan serio y lúcido, salió de esa casa con una sonrisa en el rostro que ni él mismo se dio cuenta que llevaba. Mezclar intereses no era propio de aquel detective, pero el conocer a una muchacha tan hermosa como agradable no podía dejársele pasar a este caballero. Soltero en sus 40, habiendo conocido tantas camas que nunca durmió en la suya propia, sin afanes ni deseos de tener hijos siquiera, Arrieta había evocado su vida entera a su trabajo como oficial de policía, al punto de que ya era detective en criminología. Se le asignaban casos que él debía resolver sin importar cuánto le llevara y a qué precio le costara. Era un hombre firme, moralista y recto, pero por las noches dejaba de pensar en sus trabajos para pensar en Gisela, a quien volvió a ver a los pocos días solo para verificar que estuviera bien y explicarle que seguían trabajando en el caso. Pero Gisela no se mostraba interesada, no porque no le importara, sino porque para ella la cosa había sido una muerte natural y punto. Las conversaciones por teléfono continuaron e, increíblemente, fue la propia Gisela la que sugirió la idea de que podrían reunirse en algún momento por un asunto más personal. A partir de allí, las charlas comenzaron a ser más seguidas pero menos incómodas. El cuerpo de la peluquera fue devuelto y Arrieta mismo se presentó en el funeral para darle sus condolencias a Gisela. La tercera vez que se vieron fue para tomar un simple café y hablar de otros temas. Habían pasado ya 2 meses y la muchacha se encontraba con mejores ánimos. La siguiente vez fue el propio Arrieta quien sugirió una cena, así que ahí estaba esa noche, sin su habitual cara seria característica, sino que sonriendo, llamando a la puerta de la joven. Gisela pareció haberlo estado esperando, pues ya eran casi las 8 de la noche y se hallaba vestida de manera elegante, con un vestido atigrado y ligeramente maquillada. «¿Es un mal momento?», bromeó el detective. «Para nada», respondió ella, sonriendo y siguiéndole el juego. Cenaron carne al horno de manera jocosa, aprovechando los efectos del vino para charlar animadamente y reírse de cualquier cosa llegado cierto punto de la cita.
Gisela se quejó de la inflación, de la política y de cualquier detalle que ni a ella le importaba. Arrieta, de Wallachan, de su incompetencia y de las incontables veces que lo encontró sentado con su teléfono o haciéndose el galán con alguna de sus compañeras en vez de estar trabajando en los casos de víctimas cuyos familiares esperaban desesperados respuestas que les indicaran qué les había ocurrido a sus seres queridos, y eso que era un reciente empleado. Terminaron la cena, dejaron que pasara lo que tenía que pasar y se durmieron en la cama sin darse cuenta, aunque el detective se sentía extrañamente satisfecho. Cuando despertó a eso de las 3 de la mañana, decidió volver a dormirse en vez de levantarse y marcharse de ahí. Arrieta tuvo un sueño raro. Soñó que estaba furioso por haber pasado encerrado bajo tierra durante tantos años. La última persona con la que él estuvo, al percatarse de lo que estaba pasándole a su cuerpo, hizo un acto heroico. En vez de someterse a la voluntad del detective, optó por enterrarse vivo en una de las fosas abiertas en un cementerio recientemente edificado. Y él pasó encerrado bajo tierra mucho tiempo, tanto que la rabia lo hizo infundirle un odio absoluto. Y eso que él había venido convocado una vez de un mundo horrendo, monstruoso, infernal sería poco decir, tan horripilante que escapaba de la imaginación humana. Arrieta se despertó sobresaltado. A su lado, la cama estaba vacía. ¿Gisela?, llamó. La chica no contestó. Levantándose de la cama, Arrieta se vistió y comenzó a caminar por la casa. Frente a la puerta que daba al baño, un charco de sangre se extendía por el suelo de madera. Corriendo desesperado, el detective derribó la puerta de un golpe para encontrarse con el cadáver de la muchacha, cuyo orificio en el cuello ya había dejado de sangrar. El detective Arrieta jamás fue culpado por el caso, pero sí se había ido despertando cierta confusión y alarma entre la gente, quienes anhelaban tener una respuesta de por qué ocurrían esta serie de eventos. Los medios informáticos abarcaban una y otra vez la exclusiva, invitando a varios personajes forenses a que fueran a hablar en vivo y en directo acerca de las especulaciones sobre qué estaba causando estas fatalidades. Arrieta supo la verdad al breve, y supo que todas las víctimas también supieron la verdad antes de morir. Cada noche tenía bellísimos sueños de un mundo de horror inimaginable. Se sentía como en casa. El sufrimiento de otros seres, la angustia y el espanto de las masas eran bellísimas cosas que anhelaba ver. Se deleitaba entrando en la sala forense, molestar a Wallachan y reírse por dentro de las víctimas cuyos cadáveres aún reposaban a la espera de ser devueltos a sus familias. Y también soñaba y sabía que había algo en ese mundo de pesadillas que había escapado de ahí gracias a unos antiguos rituales paganos y tontos. Un ser incapaz de describir, que ahora se hallaba en un lugar en específico. Ahora se alimentaba de él, de Arrieta, recorriendo todo su torrente sanguíneo, y sabía que le quedaba poco tiempo antes de que eso terminara de comer. Y sabía, bien sabía él, que cuando llegara el momento, sus poros se abrirían para dejarle una salida a eso, para que buscara otro cuerpo en el cual vivir por un tiempo, alimentándose de su nuevo usuario, de su alma, hasta no dejarle nada. Pero Arrieta no tenía miedo. Nunca lo tuvo desde que entendió una noche la verdad tras toda su investigación. Se dejó someter a voluntad, ya que no era tan fuerte como aquel que una vez, antes de que eso pasara de su cuerpo a otro, se enterrara vivo en una fosa hasta que un pobre sepulturero encontró el cadáver haciendo uno de sus trabajos siglos más tarde. No, él solo quería disfrutar de esos hermosos sueños y de esas hermosas sensaciones. Y cuando supo que el momento de dejar a su compañero para que fuera otro, se tomó la molestia de elegir quién sería el afortunado que merecía, a su criterio, morir luego de él. Ese día en que supo que su final estaría pronto, fue el único día en el que se despidió de Wallachan con un apretón de manos.